Para analizar este informe y hacer un importante anuncio esta noche ya se encuentra en mi mesa el ex candidato presidencial, Hernando de Soto. Bienvenido. Y muchas gracias por la invitación, Diego. Partamos con tu reacción al reportaje. ¿Qué está haciendo, en tu opinión, realmente aquí el Gallo Zamora? Bueno, es parte de un síntoma que a mí me parece ya, después de un año investigándolo, claro, y es que este país, nuestro país, no es sencillamente un país en el cual hay una división de los peruanos en dos, sino es un país que está siendo invadido. Pero no invadido por las armas como Rusia a Ucrania, sino invadido por una serie de esquemas que nos van llevando a un punto en el cual en algún momento el Partido Comunista del Perú principal, que hoy día es Perú Libre, va a tener el monopolio de la violencia, el monopolio absolutamente de la violencia en el país, porque cuando llegue el momento de que tengan éxito, si es que lo tienen, de formar una constituyente donde absorben el legislativo al ejecutivo, ya tienen no solamente el monopolio de la violencia, cosa que es natural que lo tenga el Estado, pero es controlado, sino lo van a tener el monopolio absoluto de la violencia, y eso es un esquema cubano, que es un esquema comunista, al cual se suma tu reportaje. De manera que, en tu opinión, no queda duda alguna de que el Perú está sometido a una agresión extranjera en este momento, en curso ahí, en el Perú. No hay lugar a dudas que eso está ocurriendo. Lo que hay que averiguar es cuán urgente es, a qué momento nos toma, vamos a poder intervenir, pero que hay un plan en marcha, para mí es absolutamente claro, y no solamente por los elementos estos que tú estás ilustrando a través de tu programa, que son los actos de violencia física, sino por el sencillo hecho siguiente, que le he pedido a todos los peruanos de reflexionar. Un partido que según todas las encuestas tenía el 1% del voto en marzo del año pasado, pasa a absorber a un candidato que es carismático, el lápiz, el sombrero, los 4 argumentos populares, subir al 13%, por angas o por mangas, pero ahí está en el 13%, entra a la segunda vuelta y ya son 51% del voto, y ahora lo que les falta es el 49% que se logra con la constituyente. Ese esquema es un típicamente comunista y tan importante como las experiencias físicas de violencia en otros países. Pero aparte de lo de Cuba, ¿hay alguna otra injerencia que tú hayas identificado por tu lado? Por supuesto, hay varias que se pueden desarrollar. En primer lugar, de que el señor Cerrón, así como el presidente Maduro de Venezuela, ambos grandes amigos, por supuesto, de los sinvergüenzas bolivianos que están tratando de influenciar nuestro país, han sido formados por los servicios de inteligencia cubana. No solamente eran estudiantes de medicina, han sido formados por eso está documentado, que tanto Maduro como Cerrón han sido formados. Ese servicio de inteligencia de Cuba es un servicio que ha sido a su vez creado por la KGB de Rusia en el momento que era la Unión Soviética, y la Stasi, que por supuesto en un momento dado, cuando la Unión Soviética, es decir, Rusia de hoy, se desmiembra y se separa del comunismo ideológico, hay un momento que regresa el señor Putin, le perdona una deuda de $32.000 millones a Cuba, y regresan los servicios de inteligencia. Y esas personas hoy día son las personas más poderosas en el Perú y en Venezuela, Maduro y Cerrón. O sea, es importante aclarar a la gente, la Stasi, que era la inteligencia de la República Democrática Alemana. Claro, lo que ocurre es la cosa siguiente. La KGB, ¿no es cierto?, que ahora seguramente tiene otro nombre, era la agencia de inteligencia soviética, es decir, la que es hoy día Rusia. Eso no se ha desmembrado. Esa agencia de inteligencia es considerada la segunda más poderosa del mundo. Ella entrena a los cubanos a crear sus servicios de inteligencia, los cuales a su vez forman a Maduro y forman a Cerrón. Pero la parte también interesante es que en un cierto momento la KGB especializa a la Stasi,
que es el gran servicio de inteligencia en su momento de Alemania Oriental, para que vaya formando a los venezolanos y a los peruanos. Pero hay una cosa interesante que has señalado tú ahí, porque lo que sabemos o lo que se dice de Cerrón es que él se fue a estudiar medicina, pero tú me estás diciendo que él fue formado por el G2 y ahí conoció a Maduro. Tienen una amistad que data desde esa formación. Tienen, digamos que son colegas. Yo no sé si se han conocido, ¿no? Agentes pero de inteligencia. No, claro. Son considerados, por lo que yo he podido averiguar por los servicios de inteligencia de Occidente, con lo que se llama agentes durmientes, que son personas que se entrenan, ¿no es cierto?, entran al país, son personas notablemente inteligentes, como lo es el señor Cerrón, practica medicina, entra en pequeña política, pero tiene un partido que tiene 1%. Ese partido decide respaldar al presidente de nuestro país, hoy día. Al momento que hace eso es una especie de apuesta, no sabe si le sale o no, a tal punto que se puede decir que la primera vuelta, donde él gana el principal puesto en la carrera a la presidencia, en esa primera vuelta él casi no tiene apoyo de Cerrón. Yo no he visto por lo menos un tuit de Cerrón durante ese periodo. Pero lo que ocurre es que una vez que entra en carrera, ahí entra Cerrón y ahí es donde se sospecha, y eso es la evidencia que se está consiguiendo, de que comienzan ya los flujos de fondo extranjeros, los acentos extranjeros, y de repente los cubanos comienzan a enseñar su presencia aquí en Perú. De manera que directa o indirectamente tenemos Rusia, Bolivia, Venezuela y Cuba. Claro, pero los intereses son distintos, por eso es que la cosa se vuelve interesante. En el caso de Venezuela y Cuba es ideológicamente comunista, sabemos lo que quieren. Eso lo has ilustrado tú en varias oportunidades. Pero el caso de Rusia es distinto. Rusia no representa ahora a los antiguos proyectos comunistas. Lo que le interesa a Rusia es la cosa siguiente, que de la misma manera que acusa a los Estados Unidos y a la OTAN de tener demasiada presencia en sus fronteras, Ucrania, Moldavia, Polonia, la Crimea, etcétera, la manera de ellos de contrarrestar esta lucha global por el poder en el mundo, que Biden ha clasificado de democracia contra autoritarismo, es de tener también bases en América Latina que le permite entonces a Rusia presionar a los Estados Unidos. Es decir, ustedes tendrán estos países de Europa del Este, tendrán estas influencias en Mongolia, en distintos lugares del mundo, pero nosotros tenemos ahora Cuba, Venezuela y quizás el Perú. Pero ¿cómo entra Rusia a ser parte de eso? ¿Financiando el G2 o dónde está, qué papel está jugando? Evidentemente, si esas finanzas son por el momento que yo sepa secretas, pero si nosotros hacemos una alianza con los países de Occidente, con todos los sistemas de inteligencia que tienen, que son muchísimo más prósperos y documentados que los nuestros, vamos a poder trazar esos flujos. Pero no necesitamos para eso pruebas candentes. Es decir, esto no es medicina, esto no es ciencia, es lógica política. Que si un país como Rusia, a una isla cubana, le perdona 32.000 millones de dólares para su actividad, y sabemos que están activos en el Perú y en el resto de América Latina, yo no necesito más prueba que eso. La política no es una ciencia precisa, es una ciencia de lógica. De manera que es una hipótesis aceptable decir que estamos siendo infiltrados y que estamos en desventaja. No es una hipótesis, es una tesis. La acaba de documentar con los perdonamientos de los perdones de deuda, lo acabo de documentar con el esquema típico cubano. Si caminas como pato, quiere decir que debes ser pato, y ahí ves como un partido que tiene el 1% del voto en el Perú hasta solamente hace un año, hoy día está controlando en gran parte el 51% del voto peruano, sea popular o no el presidente Castillo. En el informe que hemos presentado se toca el tema de los médicos cubanos, que en realidad serían agentes de inteligencia que vienen a infiltrarse. ¿Cerrón es parte de ellos, crees tú? Eso no sé. Eso no sé, pero lo que te digo es, como político, yo no puedo ver esos detalles que son de detective. Hay gente que habría que llamar. En ese sentido, por eso es que yo, si en caso que es importante enterar a tus televidentes, he traído, como tú sabes, un subsecretario de Estado norteamericano que participó en los problemas del Perú en los años 90, para indicar que en ese momento la razón por la cual el Perú
perdona si se quiere, perdón, en los Estados Unidos hacen caso omiso del golpe de Estado para hacer retornar al Perú a la democracia, es para que termine luchando contra el Sendero Luminoso, porque el comunismo estaba entrando por la violencia. Lo que ha ocurrido es que sencillamente los métodos comunistas han cambiado. Ya no es por las armas físicas, misiles, explosivos como en Ucrania, sino es por el sistema de cómo copar el poder pacíficamente, utilizando sistemas legales en los cuales nosotros, los que creemos en la democracia, estamos absolutamente en desventaja, porque mientras que los comunistas en el Perú, ese 1%, tienen los más sofisticados servicios de inteligencia y de estratégica cubana que han sido formados en Rusia, es decir, son grandes expertos, y en Alemania Oriental, nosotros no tenemos aliados. Por eso para mí personalmente, lo crucial que tiene que hacer el Perú, que está en desventaja en información y comunicación, es hacer alianzas occidentales lo antes posible. La guerra por proxy, entonces la guerra subsidiaria, estamos peleando esa guerra. Claro, lo que está ocurriendo ahora es de que el comunismo internacional, que en este caso nuestro es representado, el autoritarismo, por Cuba, significa que está entrando al Perú por vía de terceros. Eso se llama guerra por proxy. En el momento que es definido como tal, el derecho internacional y las costumbres internacionales nos asisten en combatirlo, cosa que no ocurre si solamente vemos los casos locales de violencia por acá, si hay corrupción, las pequeñas cosas que demuestran ineptitud y comunismo, sino tenemos que apelar a la comunidad internacional que ahora está experimentando qué ocurre cuando uno deja los sistemas autoritarios en libertad, lo que está ocurriendo en Ucrania, que es lo que hay que evitar en el Perú hoy. Se estaría violando el principio, aparte, en términos de derecho internacional, de no intervención. Claro, el problema es que el Perú es un país relativamente insignificante económicamente para los grandes poderes del mundo. Somos la tercera parte del 1% de la población mundial. Pero del momento que nosotros podemos indicar, que es lo que yo estoy haciendo ahora en Estados Unidos, en Europa, y entiendo viajar a Beijing, es de que el comunismo está entrando en el Perú, y en el momento que se está repartiendo de nuevo el poder a nivel global, el Perú es una ficha importante, porque no se puede pedir la ayuda extranjera y el suministro de información que responden a tus preguntas si no tocamos los intereses de Occidente. Y los intereses de Occidente están en Ucrania, la agresión autoritaria de Rusia, en otras partes del mundo, y si nosotros nos colgamos a que eso también está comenzando en el Perú, ya podemos combatirlo con eficiencia. Y nivelarnos un poco, ¿no? Porque se necesita información. Ahora, pasando al tema de la constituyente, yo personalmente creo que la insistencia en la Asamblea Constituyente no se va a detener, va a persistir. Claro. Pero el tema de fondo, la gran estafa, que no se da cuenta la gente, que tú lo mencionaste el otro día en un video, es que ellos pretenden que se les dé un cheque en blanco porque quieren que a priori se apruebe una constitución que no sabemos qué dice. Eso no fue el caso de la Constitución del 93. Claro que sí. En la Constitución del 93 y en ese proceso que nosotros negociamos en su momento con los Estados Unidos a nombre del gobierno peruano, la idea era acabar con el golpe de Estado, cesar, y que efectivamente se creó, Fujimori creó el gobierno de restauración, y me olvido cuál era, un nombre bastante largo. Una de las condiciones por las cuales yo participé es que acabe ese gobierno y que y la comunidad internacional también aprobó no solamente que se apague ese gobierno, sino que se proceda a la constituyente y se cree una constitución democrática con todos los partidos políticos, lo cual ocurrió con pocas excepciones. Pero lo interesante de ese caso es que primero se hizo la constituyente. La constituyente, llamada el CCD, Congreso Constituyente Democrático, somete entonces un texto preciso al pueblo, y el pueblo puede aprobarlo o desaprobarlo. Mientras que en lo que nos está proponiendo Cerrón, Perú, la parte radical de Perú Libre, es que en primer lugar haya un referéndum, que no es un referéndum, es un plebiscito, pero no importa, llamémoslo una consulta popular, y ahí se le apruebe el derecho a la constituyente de hacer un texto, y luego ya nos tienen encerrados. Es decir, la diferencia está en consultar un texto y no consultar un texto. Eso es una astucia no, es una astucia vieja comunista, que comienza en Checoslovaquia hace casi más de medio siglo.
siglo. Porque quieren que se les apruebe algo que no sabemos qué dice. Pero eso Nadie es lo que está ocurriendo. Tú conoces, te doy otra prueba que te podría interesar y le podría interesar a nuestros televidentes. Este fue el mismo esquema que utilizaron Hugo Chávez y Maduro en Venezuela. La Constitución, lo importante es tener una cosa no burguesa, no capitalista, y efectivamente viene una constituyente que desplaza a casi cero el significado al Congreso de Venezuela. Diego, ¿dónde está la Constitución venezolana? No existe. En otras palabras, no les interesa. El objetivo siempre ha sido cooptar el Estado. ¿Qué es lo que dice? Me permito decirte uno de los últimos tweets, el 15 de abril del señor Cerrón, si me permite. Acá lo tengo, sí. Dice: el secretario general de Perú Libre dice que no basta ser gobierno, sino se necesita el control del ejército, la policía, magistrados, burocracia estatal y el clero. Ese es el objetivo de la constituyente. Punto. Una vez que eso ocurre, nos encontramos encerrados con Venezuela. Por lo tanto, no es una cuestión, porque a mí me revienta en las encuestas, decir, ¿usted cree en muchos cambios en la Constitución? ¿Usted cree en pocos cambios en la Constitución? ¿Debería ser tibia? ¿Debería ser radical? Nada. El momento que se activa la constituyente, esa que propone Cerrón, ya estamos encerrados, porque en ese momento nuestros abogados no tienen argumentos frente al resto del mundo para defender su derecho soberano. La única manera de evitar eso es pasar todo el problema que tenemos hoy con los regímenes comunistas y autoritarios del campo legal al campo político. Esto ya no es materia de finezas legales de que fulano está en el segundo piso o el tercer piso confabulando. Esto es una cuestión de darse cuenta que estamos siendo invadidos y hemos sobrepasado el campo del derecho, entrado al campo político, que es donde yo quiero actuar. Y realmente interiorizarlo, porque hay mucha gente que creo que todavía no se da cuenta de esto. Tengo que ir a la pausa comercial y mucho por cubrir todavía. Regresamos. Bienvenidos de vuelta conversando con Hernando de Soto. Continuamos hablando de la constituyente. Quiero preguntarte, ¿cómo tienes la certeza de que realmente no les interesa una nueva Carta Magna, sino lo que quieren es el monopolio de la violencia? Porque eso es el esquema comunista de toda la vida, donde han habido minorías, en el caso del Perú, 1%, un partido que tiene 1% máximo de afiliados y simpatizantes, 1%, logra en marzo del año pasado, repito, tener el 13% porque tiene un candidato carismático, nos guste o no nos guste, atrajo los votos, el lápiz, el sombrero y 4 argumentos punzantes, se convierte en 51% después de la segunda vuelta, ¿no es cierto? Y ahora hay una constituyente que les permitiría en un claustro cerrado lograr los poderes absolutos, que es unir el Ejecutivo al Legislativo. Sin contrapesos. Sin contrapeso. Sí. Y eso es la forma, si quieres, comenzamos una lista de todos los países que han sucumbido frente a eso. Eso es la presidencia de un Estado de Derecho, como lo conocemos. Quiero ir al anuncio que tienes, porque dado que hay una agresión efectivamente en curso en nuestro país, has dispuesto la conformación de una comisión. Claro. Lo que ocurre es que realmente estamos huérfanos de información. Los grandes líderes políticos que existían anteriormente en el Perú con una visión internacional ya no existen, exceptando, por supuesto, en las personas que me apoyaron en la candidatura a la presidencia. Y lo que hemos hecho es formar un grupo inicial de personas que son representativos del Perú para ir y viajar a Washington, a Bruselas y a Beijing, con el mensaje siguiente: nosotros somos una comisión anticomunista. Quiere decir que no estamos necesariamente con todas las izquierdas, no estamos contra el magisterio, no estamos con aquellos que creen que el país es injusto, sino estamos contra el comunismo, porque si matamos ese germen, que es el 1%, y estoy hablando en forma médica, ese germen que es el comunismo y lo ponemos en minoría, significa que podemos aglutinar el 90 y tantos % del Perú contra el comunismo. Del momento que eso ocurre, nos vamos a encontrar frente a gente que quiere justicia, indígenas que se encuentran que encuentran que el Perú es injusto, personas que han sufrido del COVID y han votado por aquel con el cual tienen empatía,
contra el comunismo, que es la clave de los peores problemas que le puede ocurrir al Perú, como acabas de indicar en tu programa con relación a Cuba. Cuba no es caviar, Cuba es comunista. Hay que tener todo el mundo contra el comunismo. Una vez desarmado ya podemos entrar a la segunda fase. Pero el anuncio es que vas a conformar una comisión que se dispone a viajar a Washington, a China y todo. ¿Y qué esperas lograr? ¿Quiénes componen esa comisión? Bueno, el momento es que le estoy congregando para tener elementos de derecha, de centro y, repito, también de izquierda, para poner a los comunistas en minoría, que hoy día no están, porque por mimetizarse con la izquierda y sus problemas y programas generales, han logrado, a través de lo que se llama política de la identidad, que 1% radical se mimetice con las quejas de una gran parte de la población peruana, que son atendibles, y hay que reducirlos a lo que son en verdad, 1%. Con ese argumento, entonces ya en el panorama internacional de Rusia y los países autoritarios contra los países democráticos, ya somos identificables y vamos a tener la información y los medios de comunicación necesarios para derrotar el comunismo en este país y, con la ayuda del extranjero, convencer a la mayor parte de nuestra población, que es pobre, que también por una economía social de mercado pueden lograr sus objetivos, y no solamente con el plan de gobierno del señor Cerrón. Perfecto. Muchas gracias, Arnaldo, por estar acá. La mejor de las suertes. Gracias por tu invitación, Diego. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Gracias por sintonizar. Sigan con Willax, Viene Rey con Barba. Buenas noches.